Buenas tardes, alumnos de Física y Elementos de Astronomía y Laboratorio del curso 2. Espero que se encuentren muy bien ustedes y ansiosos de poder seguir aprendiendo de física, así como yo poder serles de utilidad al explicar estos temas. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy alumno residente del profesorado de física de la Universidad Nacional de General Sarmiento y voy a estar acompañando en estas clases a su profesor, al profesor Antonio, así que espero poder eh, cumplir sus expectativas. El tema de la clase de hoy es de electricidad, un tema al cual estamos muy acostumbrados dado que estamos rodeados de aparatos eléctricos o inclusive esta clase se puede dar justamente por fenómenos en los que envuelve la electricidad. Y es un tema interesante puesto que no se ha estudiado mucho y sus avances han sido efectuados hace aproximadamente 100 años atrás, más o menos, dado que la humanidad antes se iluminaba con velas y mucho tiempo antes no se había estudiado los fenómenos de la electricidad, a pesar de que estamos rodeados desde comienzos de la humanidad, por ejemplo, con los rayos y los truenos cuando llueve. Sin embargo, no se había estudiado este tema con mucha profundidad. Vamos a hacer entonces en esta clase un recorrido histórico para que puedan ver el surgimiento y la aplicación de este tema tan importante como es la electricidad. En la antigüedad, los griegos habían descubierto que frotando una piedra llamada ámbar podían atraer pequeños trozos de objetos, por ejemplo plumas o pedacitos de papel, elementos livianitos, aunque no sabían exactamente cómo era que se producía esto. Sí habían observado de que era un comportamiento similar al de los imanes cuando atraían pedacitos de hierro. Así que habían supuesto de que el comportamiento debería ser similar, pero no se explicaban exactamente cómo. Sí veían que ellos que eran fenómenos distintos, pero no sabían, se daban cuenta de que tenían que tener algún tipo de relación, dado que ambos fenómenos atraían pequeños objetos. Sin embargo, este tema no fue tocado nuevamente hasta después de 2000 años. Aproximadamente en el siglo XVII-XVIII se empezó nuevamente a tocar este tema de las observaciones por frotamiento. En el siglo XVII los científicos estaban convencidos de que los fenómenos naturales funcionaban como si fueran pequeñas máquinas cuyas piezas estaban unidas por engranajes y que de esa manera debían, de alguna manera, obedecer ciertos fenómenos o ciertas leyes como ocurría con las máquinas. Por eso es que se propuso una ley, una teoría, que se llama teoría mecanicista. La teoría mecanicista postuló que el mundo funcionaba como una gran máquina, cuyas piezas actuaban sobre la base de leyes determinísticas. Todos los fenómenos naturales debían obedecer a leyes físicas determinadas. Ahora, como toda teoría, esta teoría debería tener algunos postulados.
Veamos algunos de estos postulados. Algunos postulados de la teoría mecánica o postulados mecánicos son los siguientes. El primer postulado es el mecanicismo, es decir, que el universo está formado por corpúsculos que se mueven conforme a leyes determinísticas. Otro postulado es justamente el determinismo, es decir, que todo fenómeno de la naturaleza está sujeto a leyes causales. Es decir, que conocido un fenómeno y las causas que lo producen, puede conocerse cualquier estado pasado de ese fenómeno o futuro. Otro postulado es la matematización, es decir, que la matemática es el medio para conocer a la naturaleza, o dicho de otra manera, cualquier fenómeno de la naturaleza se debe poder escribir a partir de ecuaciones matemáticas. Otro postulado es la homogeneidad. La naturaleza se rige por la simplicidad y por la uniformidad. La simplicidad quiere decir que ante varios fenómenos o varias explicaciones, la naturaleza va a elegir la más sencilla, y la uniformidad implica que a mismas causas corresponden mismos efectos. Quiere decir que si varios fenómenos tienen causas similares, van a presentar efectos similares también. Y un último postulado de esta teoría es el rechazo al antropocentrismo. Es decir, que la Tierra ya no es el centro del universo, como se creía hasta ese momento, y los confines del universo no son incalculables, no se pueden medir. Ahora, obviamente, como en toda teoría, hay detractores y defensores de esta teoría. Veamos algunos de estos defensores. De entre todos los defensores del mecanicismo o la teoría mecánica, hubieron personajes muy importantes o influyentes en, en la historia de la ciencia. Veamos dos de los más renombrados de estos defensores. El primero es Descartes. Descartes afirmaba que no existe el vacío, es decir, que si en algún fenómeno se debería ocurrir o ocurría que había un espacio vacío, inmediatamente algún fenómeno o la naturaleza se encargaba de cubrir ese espacio nuevamente. No podía existir el vacío. También afirmaba que la cantidad de movimiento es inalterable, es decir, que el movimiento de cualquier fenómeno o cualquier cuerpo, si sufría algún, alguna nueva situación, debía mantenerse constante de alguna manera. Y también sostenía el principio de causalidad a raíz del contacto entre cuerpos. Un cuerpo, si sufre algún efecto, tuvo que haber sido por contacto con algún otro cuerpo que produjera dicho efecto. Ahora, otro defensor del mecanicismo es conocido y es el famoso Isaac Newton. Newton afirmaba que el universo estaba constituido por corpúsculos
y sí admitía que había espacio vacío, que se podía o que podía ocurrir que hubiese espacio vacío. También afirmó que la interacción entre cuerpos era por contacto o a distancia y siempre mediante fuerzas gravitatorias. Las fuerzas, en especial las gravitatorias, eran fuerzas atractivas y centrales. Centrales quiere decir que hay una línea de acción entre los dos cuerpos y siempre es en la dirección más cercana entre ellos. Ahora, ¿esto realmente será importante? ¿Por qué es importante conocer esta teoría? Porque esta teoría fue la base para poder explicar todos los fenómenos y hasta ese momento era lógico poder aplicar la teoría mecanicista a cualquier fenómeno de la naturaleza, sea el fenómeno que sea, se podía explicar a partir de estos postulados que habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, con los fenómenos eléctricos ocurría algo totalmente diferente, que por eso es importante estudiar anteriormente la teoría mecanicista, debido que empezaban a surgir algunas diferencias con respecto a algunos de estos postulados. Los fenómenos eléctricos, magnéticos y luminosos solo se habían considerado interesantes desde el punto de vista científico porque no se le habían hallado aplicaciones prácticas hasta comienzos del siglo XIX. Como mencionamos anteriormente, algunos fenómenos se podían explicar y se podían aplicar a la sociedad. Sin embargo, este tipo de fenómenos no habían tenido avances o aplicaciones que afectaran de alguna manera a la sociedad. Entonces se los veía como fenómenos que podían ser atractivos para alguna fiesta o para entretener a, a la sociedad, pero no con aplicaciones realmente importantes. Habíamos mencionado al comienzo de la clase que los griegos ya habían notado que había algún tipo de similitud entre el comportamiento del frotamiento eléctrico y lo que ocurría con los imanes. Sin embargo, habían situaciones en las que parecía afirmar que estos dos fenómenos eran bastante distintos entre sí. Entonces, algunas comparaciones que habían logrado entre los fenómenos eléctricos y magnéticos son los siguientes. La atracción magnética no precisa de frotamiento para que ocurra, como sí ocurría con la atracción eléctrica. Observamos que para que la piedra de ámbar pudiera atraer una pajilla, por ejemplo, antes debía ser frotada. En cambio, el imán no debía frotarse y atraía de todas maneras pequeños trozos de hierro. Otra observación es que la atracción magnética atravesaba o ocurría a pesar de tener una hoja de papel en el medio del imán y los pedacitos de hierro, mientras que la atracción eléctrica se destruía si poníamos un papel. Si se frotaba una piedra y se ponía un papel en el medio, ya no podía atraer los pedacitos de papel.
Y otra observación es que la atracción magnética ocurre incluso si un imán está inmerso en agua. Ahora, ¿cómo es entonces que se producían los fenómenos eléctricos? ¿Qué causaba ese fenómeno? Aquí es donde entra en juego la- las, las diversas teorías con respecto a qué era entonces la electricidad. Una de esas teorías es el sustancialismo, en donde se trata de explicar a, a la electricidad como algún tipo de sustancia que emana el cuerpo. Se consideró a la electricidad como un efluvio, como un humor que liberaban los cuerpos una vez que eran frotados, como que algo salía del cuerpo luego del frotamiento. Y que cuando actuaba alguna fuerza invisible sobre ese cuerpo, algo arrastraba ese fluido nuevamente hacia el cuerpo, que se arrastrando a todo lo que estuviera cerca. En este caso, se frotaba la piedra, emanaba algo de él y los trocitos de papel o las pajillas, cuando este fluvio volvía otra vez al cuerpo, atraía a las pajillas o los pedacitos de papel nuevamente hacia el cuerpo. Y ahora, si se trataba de un efluvio o un tipo de sustancia, entonces era posible almacenársela como si fuese una solución. La idea de que la electricidad era una sustancia se afirmó con mucha más fuerza cuando se observó lo siguiente. La electricidad se podía conducirse a través de un hilo metálico, de un hilo metálico a una cierta distancia. Es decir, que entonces la electricidad podía fluir a través de un cierto conductor. Es decir, que la electricidad entonces era un fluido impalpable e invisible de materia sutil que era capaz de traspasar de un cuerpo a otro a través de un medio de conducción, así como ocurría con el calor. El calor se consideraba que se podía transmitir de un cuerpo a otro a través de un fluido que no se podía observar. Y todos los fenómenos eléctricos se producían gracias a la presencia de un éter eléctrico, es decir, un medio que permitía esta conducción. Ahora este éter se podía transferir, pero no se creaba ni se destruía. Esto se sostuvo durante mucho tiempo, dándole a la electricidad la idea de que es como un fluido. Sin embargo, no siempre se llegó a creer que la electricidad fue así. Veamos cómo ocurrió esto. A esta sustancia eléctrica fluida se observó que debían de ser de dos tipos de electricidad. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a observar que eran de dos clases? Porque dependiendo del cuerpo que se frotase, es el comportamiento que tenía ese cuerpo. ¿A qué me refiero? A que algunos cuerpos, si por ejemplo dos elementos del mismo material se frotaban,
y se los acercaba, se repelían. Sin embargo, si se frotaban dos elementos distintos, podía ocurrir que se atrajeran o que se repelieran. Entonces surgió la idea de que la electricidad debían ser sustancias de dos clases diferentes. Una de ellas se la consideró vítrea, por ejemplo, por frotamiento de elementos de cristal o de mica, y otra era electricidad resinosa, que era producida por frotamiento por elementos como el ámbar, el lacre o materiales resinosos. Entonces acá tenemos dos clases de electricidad: vítrea, que se la consideró positiva, y resinosa, que se la consideró negativa. Ahora, como conclusión, todos los cuerpos neutros implicaba que tenían cantidades iguales de ambos fluidos. Y si algún cuerpo era cargado es porque había exceso de alguno de esos dos elementos. Ahora, no olvidemos que hasta este momento se consideraba que si la electricidad era un fluido, se podía almacenar. Veamos cómo ocurrió esto. Entonces, al considerarse a la electricidad como un fluido, se creyó que era posible almacenarla como una solución acuosa. Y se intentó hacer una experiencia para probar si esto era posible o no. Se lo conoció como botella de Leyden. En ella, el científico Muschenbroek intentó armar un dispositivo para almacenar a la electricidad en una solución acuosa. En la imagen se observa cómo es el armado de este dispositivo. Se trata de una botella de vidrio en la que contenía agua. En su interior, en la boca se tapaba con un corcho y se le introducía una barra de bronce con una esfera metálica de bronce también en uno de sus extremos. El extremo adentro de la botella tenía que tocar el agua. El funcionamiento original de esta botella es que con una fuente de energía se tocaba la esfera para poder almacenar en el agua dicho fluido o dicha electricidad. Ahora, la primera experiencia no fue agradable. ¿Por qué? Porque cuando alguien intentó tocar esa esfera, recibió una descarga eléctrica. Por eso mencioné, o se menciona acá, que el resultado inicial fue poco agradable. Por eso es que se modificó a esa botella como se observa en la figura. Fíjense que se observa que tanto dentro como afuera tiene una armadura de plomo y una conexión a tierra. La función que tiene esta armadura de plomo es de ser un aislante de la botella de vidrio, y la conexión a tierra es para que las cargas que excedieran del lado positivo pudieran descargarse a la tierra y no producir el chispazo o la descarga eléctrica cuando se quisiera tocar la botella. Ahora, ¿se habrá considerado siempre que las cargas eran de dos clases, vítrea y resinosa, o positiva y negativa? Veamos que esto no siempre se consideró de esta manera. En 1745, el conocido físico Franklin intentó explicar
cómo ocurría el fenómeno de la descarga eléctrica. Y él suponía que el fenómeno que nosotros conocemos como los rayos tenían una relación muy grande o debían tener una explicación similar. Entonces realizó la conocida experiencia del cometa. Franklin lo que hizo fue en la cometa con una estructura metálica y un hilo de seda en la que había colocado una llave metálica en un día tormentoso, lo que observó o logró que un rayo chocara contra la cometa y pudiera de esta manera electrizar a la llave. Lo que concluyó es que había un único fluido, no eran dos. Lo que sí existían eran dos tipos de electrizaciones. Positiva si se encontraba en exceso o negativa si se encontraba en defecto. Y a causa de esto logró dos observaciones. Las observaciones o las conclusiones a las que llegó Franklin es que la fuerza eléctrica entonces, o el fenómeno eléctrico, debía ser una acción a distancia. La acción de estas fuerzas eléctricas se ejerce a distancia a través del espacio. En el caso de la observación o la experiencia que él hizo, es notorio esto porque las nubes y la distancia a la que se encontraba la cometa había una distancia considerable y así todo se observó que el rayo caía de la nube hacia la cometa. Por lo tanto, las fuerzas eléctricas debían ejercerse a distancia a través de un medio, del espacio. Y también observó que la fuerza eléctrica es una fuerza a distancia similar a la fuerza de gravitación. Por lo tanto, debían de alguna manera obedecer alguna ley semejante a la de la gravitación que ya había postulado o había teorizado Newton. Ahora, se pudo encontrar esta semejanza. Veamos. El científico que pudo encontrar una relación matemática para el fenómeno eléctrico es el que conocemos como Coulomb, la ley de Coulomb. Esta ley, la ecuación matemática que representa esta ley, es la que observamos en la figura. En ella, Coulomb pudo observar o pudo obtener varias conclusiones. La primera es que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas. También que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Y que hay una constante eléctrica, esta epsilon 0, que es la permitividad en el vacío. Tiene un valor conocido, que es 8,85 por 10 a la menos 12 fermios por metro, pero como observamos, esta constante es válida únicamente en el vacío. ¿Quiere decir que los fenómenos eléctricos no pueden ocurrir en otro medio? No. Lo que estamos diciendo es que en caso de tener que estudiar ese fenómeno, esta constante ya no valdría esto
sino que habría que hacer una relación con el medio en el que está ocurriendo el, el fenómeno. Es decir, que la ley se seguiría cumpliendo, pero variaría el valor de la constante eléctrica. Ahora, esto es importante de resaltar porque, como mencionamos en uno de los postulados de la teoría mecánica, todos los fenómenos de la naturaleza debían escribirse o se debían explicar por algún hecho matemático, por una ecuación matemática. Es por eso que Coulomb pudo determinar esta ley. Ahora también mencionamos que había una comparación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Veamos esta comparación. La comparación entre la fuerza eléctrica con la fuerza gravitatoria realmente es muy similar. Podemos observar a partir de las ecuaciones de la fuerza gravitatoria con la fuerza eléctrica. En la figura podemos observar a la izquierda cómo es el fenómeno de la fuerza gravitatoria. Tenemos dos masas separadas a una cierta distancia y la ecuación donde depende de las masas, del producto de las masas, del cuadrado de la distancia de separación entre ellas y de una constante que en este caso es la constante gravitatoria. En el caso de la fuerza eléctrica podemos observar que la fuerza depende del producto de las cargas, del cuadrado de la distancia de separación entre ellas y también de una constante eléctrica, así como ocurría con la fuerza gravitatoria. Es importante notar también, cuando habíamos mencionado que Newton había postulado que las fuerzas eran atractivas y centrales, observen que las flechas, en el caso de la fuerza gravitatoria, la fuerza 1 y la fuerza 2, salen del centro del cuerpo, de ambos cuerpos, y la fuerza 1 se dirige hacia el cuerpo 2 y la fuerza 2 se dirige hacia hacia el cuerpo 1, es decir, que son atractivos entre sí. Y las flechas están en la misma, podemos trazar una línea que une ambas fuerzas. En el caso de la figura de la derecha, en el caso de ambas cargas, las cargas de arriba son dos positivas, por lo tanto las fuerzas se observan que son repulsivas, y en el caso de abajo son dos cargas distintas, por lo tanto las fuerzas son atractivas entre ellas. Pero podemos observar un fenómeno similar. Las fuerzas podemos unirlas en una línea que une a las dos fuerzas, tanto en el caso de las cargas iguales como de las cargas distintas. Por lo tanto, podemos observar que hay algunas similitudes y algunas diferencias. Veamos cuáles son estas entonces. Mencionamos que podíamos establecer algunas semejanzas y diferencias con las fuerzas gravitatorias a partir de las fuerzas eléctricas. Veamos cuáles son ellas. En el caso de la fuerza gravitatoria o de la gravitación, la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros de los cuerpos. Pero, en el caso de la gravitación,
las fuerzas siempre son atractivas, los cuerpos siempre se van a atraer entre ellos. ¿Qué habíamos observado en el caso de las fuerzas eléctricas? Las fuerzas eléctricas son directamente proporcionales al producto de las cargas, al igual que con la gravitación. También las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre las cargas, como también ocurría en el caso de la gravitación, pero la diferencia que ocurre con la electricidad es que las fuerzas pueden ser atractivas si las cargas tienen signo distinto, o pueden ser repulsivas si las cargas tienen signos iguales. Ahora, ¿qué conclusión podemos tener hasta acá? Realmente, más allá de las semejanzas con algunas fuerzas de la naturaleza, pero realmente no tuvieron hasta ese momento ninguna influencia en la sociedad. Como veníamos hablando, es importante resaltar que a pesar del avance que se había dado en el estudio de la electricidad, para el siglo XVIII todavía no se había encontrado ninguna aplicación de todos estos estudios que se habían hecho sobre la electricidad, salvo una máquina, la máquina electrostática de rotación de Otto von Guericke, que producía electricidad estática por frotamiento, que es la que observamos en la imagen. En la imagen, una persona hace girar una rueda en la que están pegados unas escobillas metálicas que comunicaban con una esfera metálica, la cual se cargaba y cuando se acercaba a la mano se podían observar pequeños chispazos, no muy peligrosos, sino no se podía tocar. Pero ese era todo el avance que hasta ese momento se podía o se había logrado. O sea que aún no se podía aplicar esto a ningún beneficio para la sociedad. Sin embargo, el estudio sobre la electricidad no quedó simplemente con esta máquina, sino que siguió progresando. Veamos cómo. En la imagen podemos observar lo que es la pata de una rana. Esta experiencia la llevó a cabo el médico y científico Galvani. Lo que él observó es que al tocar el nervio del cuerpo de una rana con dos metales que se tocaban entre sí, lograban la contracción, como se observa, la contracción de las patas de esta rana. Esto le llevó a este científico postular una nueva teoría, la teoría vitalista. Esta teoría lo que decía es que en todo cuerpo animal, había una clase de electricidad que él creía que era igual a la electricidad que se venía estudiando hasta ese momento, pero que era lo que le daba vida o una fuerza vital a los animales. Por lo tanto, él lo que supuso es que la pata de la rana se contraía al provocarse una descarga eléctrica por el contacto con los dos metales, y a esto él lo llamó electricidad animal. Este descubrimiento él lo compartió con un colega, otro científico llamado Volta. Sin embargo, Volta, a través de sus observaciones, con otros experimentos en conjunto con
con el científico Galvani, llegó a otras conclusiones. ¿Cuáles? Volta supuso que había algún tipo de relación entre los elementos que estaba utilizando Galvani para sus experiencias y la electricidad que se producía. Es decir que, para él, la electricidad tenía alguna relación con la química. Recordemos que en la experiencia Galvani había utilizado dos metales para poder producir la contracción de la pata de la rana. Volta lo que supuso no es que había algo en los animales, sino que estaba relacionado más con los metales. Él lo que observó es que los metales sumergidos en una solución salina generan una corriente eléctrica cuando se conectan formando un circuito cerrado debido a una diferencia de potencial o de energía entre ellos. Esto buscó llevarlo a cabo y logró hacerlo en el año 1800. Él lo que logró hacer es producir una corriente eléctrica al crear una pila con discos de zinc y cobre alternados y separados con discos de cartón impregnados de una solución de sal. Esta pila estaban conectados el extremo superior con el extremo inferior con un conductor, y a este elemento se lo conoció como pila de Volta. Y es importante resaltar que esta es la primera fuente permanente de electricidad continua. Hasta ahora habíamos observado que las cargas eran estáticas. Sin embargo, ahora con esta creación, con este experimento, Volta logró que haya una fuente permanente de electricidad continua. Es decir que, de alguna manera, la electricidad podía moverse de un extremo a otro a través de estos metales. Ahora recordemos que hasta este momento la electricidad se seguía considerando como un fluido. Por lo tanto, también se podían comparar con otros fluidos para poder estudiar los fenómenos eléctricos. ¿Cómo? Otro científico pudo establecer algunas similitudes de la electricidad con, por ejemplo, corrientes de agua. El que lo llevó a cabo es George Ohm. Este científico pudo establecer nuevamente, a través de una ecuación matemática, una ley que conocemos como ley de Ohm. La electricidad, al ser considerada como un fluido, se podía hacer una analogía con flujos de agua que atraviesan un conductor en un circuito cerrado. Obviamente se tienen diferentes variables, como ocurrían con el estudio del flujo de agua. La intensidad de la corriente eléctrica se asemejaba al flujo de agua. La resistencia puede asemejarse a la resistencia del caño por la que fluye el líquido. Y la diferencia de potencial se puede asemejar a la diferencia de presión existente en una cañería. Ahora, ¿cuál es entonces esta ley matemática que relaciona estas tres variables? Bien, esa ley, conocida como ley de Ohm, es la siguiente.
I, que es la intensidad de la corriente eléctrica, es directamente proporcional a la diferencia de potencial, cuya variable es V, e inversamente proporcional a la resistencia, cuya variable es R. A través de esta ecuación, lo que se observa es que cuanto mayor es la resistencia que hay en un circuito eléctrico, mayor entonces es la energía que se le debe proporcionar a la corriente para que pueda atravesar un conductor. Esto es muy importante para poder estudiar los fenómenos eléctricos, puesto que ahora ya las cargas no son estáticas, sino que se empezó a estudiar el estudio de las cargas en movimiento. Ahora, habíamos hablado al comienzo que se creía que los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos eran dos fenómenos que tenían comportamientos similares, pero que no se habían visto alguna semejanza entre ellos o alguna relación. ¿Estarán realmente relacionados de alguna manera la electricidad con el magnetismo? Veamos. En el año 1819, en una clase, el profesor y científico Oster observó que cuando hacía pasar una corriente eléctrica en un cable, tenía una brújula cerca, y la brújula, cuando conectaba la corriente o la apagaba, observaba que la aguja se movía, la de la brújula. Por lo tanto, dedujo que debía tener alguna relación la electricidad con el magnetismo. Por lo tanto, realizó una experiencia, que es la siguiente. En la imagen se observa que hay una brújula con su dirección norte-sur. Esa dirección está en concordancia con los polos norte y sur geográfico. Y el científico colocó paralelo a la dirección de norte-sur de la brújula un conductor, un cable. Y lo que observó fue que cuando hacía pasar la corriente por el cable, la aguja, observen que el norte, que es del color rojo de la brújula, se direccionaba de manera perpendicular a la posición que tenía originalmente. Cuando la corriente la hacía pasar en sentido contrario al de la imagen anterior, fíjense que el norte de la brújula, la aguja roja, se volvió a mover en sentido perpendicular, pero en dirección contraria al caso anterior. O sea que, de alguna manera, la corriente que pasaba por el cable influía de cierta manera en la dirección que marca la brújula, las agujas de la brújula. Esta experiencia llevó a buscar otro tipo de experimentos. Otro experimento que se realizó es el siguiente. Se enrolló un
conductor a una barra de hierro y se hizo pasar una corriente a través de dicho cable. Lo que se observó es que el conjunto de las espiras del cable con la barra de hierro podía atraer pedazos de hierro que habían alrededor. Por lo tanto, la barra de hierro que no estaba imantada, en el conjunto con la espira, se comportaba como si fuera un imán. Nuevamente, de alguna manera, la corriente debía estar relacionado de una manera con el magnetismo. ¿Qué observaciones vemos entonces? Una de las observaciones es: si una corriente pasa por un conductor en las proximidades de una brújula, la aguja magnética cambia la dirección que tenía originalmente. Habíamos visto que la aguja, cuando pasaba una corriente, se movía de manera perpendicular a la dirección que tenía la corriente. Si depende la dirección de la corriente, es la posición que tiene que mantiene la aguja. Y otra observación es que si una corriente pasa por una espira arrollada en una barra de hierro, el conjunto espira-barra se comporta como un imán. Conclusión: una corriente eléctrica puede producir entonces efectos magnéticos. Ahora, hay una pregunta importante entonces que hacer. La pregunta que cabe hacernos ahora es: ¿pueden los fenómenos magnéticos generar fenómenos eléctricos? Veamos algunos casos. Algunas experiencias que se hicieron para ver si hay alguna relación desde los fenómenos magnéticos para generar fenómenos eléctricos es el siguiente. En la figura puede observarse una espira de metal en donde no está conectada a ninguna fuente de energía y hay un imán que se acerca a la espira y se observa que a medida que se acerca a la espira, las líneas azules, que es el flujo que produce el polo norte del imán, al acercarse a la espira, se produce en la espira una corriente, ahí indicada con la línea roja, una corriente eléctrica. Por lo tanto, lo que se observa acá es que hay una relación entonces entre el imán o la fuerza magnética con la corriente, puesto que al acercarse o al alejar un imán a una espira que no está conectada a ninguna fuente de energía, se observa entonces la aparición de una corriente. A esa corriente se le llama una corriente inducida. Otro fenómeno importante para conocer dentro del fenómeno de los imanes es el que se observa en la siguiente figura. En la figura se observa un imán con su polo norte y su polo sur, y alrededor son limaduras de hierro que muestran el comportamiento que tiene el fenómeno magnético. Lo que se observa es que
entre el polo norte y el polo sur, las limaduras se ubicaron de manera curva, o sea, se forma una curva cerrada entre el polo norte y el polo sur. Otra cosa que se observa es que las limaduras se ubican en todo el espacio, todo alrededor, tanto del polo norte como del polo sur, están llenas de estas limaduras. A esto, esta curvatura es lo que Faraday definió como líneas de fuerza o líneas de campo, en donde se ubicaban todas las fuerzas alrededor de dicho campo, de dicho fenómeno. Ahora, entonces, ¿qué observaciones se hace con respecto a este tipo de fenómenos? Veamos. Algunas observaciones que se vieron en las imágenes son las siguientes. Al variar un campo magnético sobre una espira, se produce en ella, o sea en la espira, una corriente inducida que va a variar con el campo magnético. Y otra observación que se hace es que las líneas de fuerza magnética forman una curva cerrada, como se observó en la imagen, uniendo los polos norte y sur de un imán. Además, las líneas de campo magnético cubren todo el espacio alrededor. Como vimos, las limaduras de hierro cubrían todo el norte y todo el sur en todo el espacio. No dejaban ningún lugar sin cubrir. Ahora esto generaba una contradicción con algunos de los postulados de la teoría mecanicista, más principalmente con algunos de los postulados que Newton había propuesto. ¿Cuáles son? La crisis que tuvo el mecanicismo a partir de estos descubrimientos son los siguientes, por ejemplo. Las fuerzas magnéticas producidas entre el imán y la espira son transversales a la espira, es decir, son perpendiculares a la dirección de la espira. Esto tenía una contradicción con las fuerzas centrales que había propuesto Newton. Para Newton, las fuerzas sí o sí tenían que tener una relación directa, o las fuerzas tenían que tener una relación en una línea directa entre los cuerpos. Sin embargo, ahora la fuerza magnética no cumple esto. La fuerza magnética es transversal a la espira, no es central entre la espira y el imán. Otra crisis que se tenía es la propagación de los cambios en la intensidad de la fuerza requiere de un tiempo finito, o sea que no es instantánea. Para Newton, si ocurría una causa, el efecto se sentía inmediatamente. Sin embargo, no ocurría así en el caso de las fuerzas eléctricas y magnéticas. No eran instantáneas, necesitaban un tiempo para que ocurran. Otra crisis que tenían las teorías mecanicistas ahora es que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son variaciones de un mismo fenómeno. De alguna manera, el mismo fenómeno, sea eléctrico o magnético, tenían que tener alguna relación entre sí, a diferencia de lo que se creía en la teoría mecanicista, que cada fenómeno es diferente entre sí. Ahora, esto no se logró
tan sencillamente de explicar. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos analizado anteriormente. Uno de los postulados de la teoría era la matematización. Las leyes tenían que expresarse de manera matemática y hasta ese momento no se podía realizar una relación entre la fuerza eléctrica y magnética porque no había ninguna ecuación matemática que las relacione entre sí. La relación o la unión electromagnética, como se conoce en la física, lo logró un, un científico muy importante que es Maxwell. Maxwell pudo unificar de alguna manera los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante ecuaciones matemáticas. Él logró unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos de una manera matemática, aceptó la existencia de los campos magnéticos y eléctricos, cosa que no se había aceptado hasta ese momento, a partir de las ecuaciones de matemática que este científico presentó. Esto sí fue posible. Y además, recuerden que la electricidad como fluido se tenía que producir en un medio, y a ese medio se lo había conocido como éter eléctrico. Ahora, ese éter debía tener algún tipo de propiedad física que permitía que estos fenómenos sucedieran. Bueno, Maxwell lo que él buscó es expresar de alguna manera matemática las propiedades de este éter. Hasta aquí hemos analizado la historia de la electricidad hasta encontrar la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos en las leyes de Maxwell. Vamos ahora a centrarnos en la física de estos fenómenos, del fenómeno eléctrico principalmente. Habíamos mencionado que Coulomb había podido encontrar una ecuación matemática que relacionara las fuerzas existentes entre cargas eléctricas y que a esa ley la habíamos conocido como ley de Coulomb, que mide las fuerzas electrostáticas, como observamos en la pantalla. Habíamos tenido como conclusión que la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas, y que la permitividad en el vacío, epsilon 0, es únicamente en ese medio, en el vacío. Si se produce la fuerza eléctrica en otro material, debemos buscar una relación entre la permitividad en el vacío y en dicho material. Por lo tanto, la constante de dicha fuerza va a variar. Es importante comprender también que la fuerza eléctrica es un vector, es decir, que depende de la dirección en la que las cargas están posicionadas, el sentido de dichas cargas, es decir, si son atractivas o repulsivas, y de la intensidad de dicha fuerza, es decir, del valor de las cargas eléctricas. Ahora, si estamos en el vacío, por ejemplo, ¿cómo saben dos cargas o una carga de la presencia de otra que se encuentre en sus inmediaciones? Para eso se introduce otro nuevo concepto físico relacionado a las cargas eléctricas, que es el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico entonces?
podemos definir al campo eléctrico como la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga de prueba en una posición dada a causa de otra carga o cuerpo cargado que produce dicho campo. La ecuación que relaciona el campo eléctrico con la fuerza eléctrica de manera vectorial es como se ve en la parte izquierda. El campo eléctrico se representa con la letra E y se puede explicar de manera escalar, en donde podemos ver dos relaciones: la fuerza sobre la carga o la relación del campo eléctrico con la posición. Luego se explicará una relación entre ellas. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto que acabamos de decir? Dijimos cómo una carga puede sentir el efecto de otra, o cómo una carga sabe que hay otra carga eléctrica en sus inmediaciones. Veamos la interpretación. Veamos cómo interpretamos el concepto de campo eléctrico con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos cuerpos, A y B, ambos con carga positiva. Al ser con cargas positivas, las fuerzas que sienten son repulsivas. Como podemos observar, el cuerpo A se va a sentir repelido hacia la izquierda debido a la fuerza de B, y el cuerpo B se va a sentir repelido hacia la derecha debido a la fuerza que ejerce A. Supongamos que al cuerpo B lo sacamos y en el lugar en el que se encuentre ponemos un punto y marcamos su posición con la letra P. El cuerpo A genera alrededor suyo un campo eléctrico. En específico, si queremos saber cuánto vale el campo eléctrico en el lugar marcado, se coloca una carga de prueba tan pequeña que no altere el campo generado por el cuerpo A. Y para conocer ese valor usamos la ecuación de campo eléctrico, que depende de la fuerza, o sea, que mide la fuerza que se ejerce sobre dicha carga de prueba debido al campo generado por el cuerpo A. Es necesario comprender que todo cuerpo cargado, sea positivo o negativo, genera un campo alrededor suyo. Por lo tanto, en distintas posiciones va a tener un valor distinto. Como dijimos, observamos en una de las ecuaciones, el campo eléctrico también depende del cuadrado de la distancia a la posición en la que queremos medir el campo eléctrico. Ahora bien, hasta ahora estuvimos hablando de cuerpos cargados. Ahora, ¿se podrá saber con exactitud el valor que pueden tener las cargas eléctricas? Eso fue un dilema que hubo durante mucho tiempo, hasta que se pudo hacer una experimentación y determinar el valor que pueden tener las cargas fundamentales. Observemos qué experimentación se hizo.
Para finales del siglo XIX ya se conocía la existencia del electrón como partícula fundamental de- del universo, pero solo se llegó a conocer la relación entre la carga del electrón y su masa, pero ninguno de los valores por separados, ni la carga ni la masa. Por lo tanto, los científicos comenzaron a hacer experiencias para poder determinar de alguna manera el valor de dicha carga fundamental. Uno de los científicos que se propuso poder determinar dicho valor es Millikan. Por lo tanto, Millikan propuso un aparato o armó un aparato para poder determinar de alguna manera este valor, el valor de la carga eléctrica elemental. El aparato que él armó es el siguiente. En esta figura podemos observar que hay una cámara de niebla en la que en uno de los orificios hay un atomizador en donde se liberaban a dicha cámara pequeñas gotas de aceite. Dicha cámara de niebla estaba apoyada sobre una placa metálica. Dicha placa metálica estaba conectada a una fuente de energía que le daba, se la cargaba de manera positiva. Dicha placa superior tenía abajo otra placa metálica cargada de manera negativa, por lo que entre ambas placas se generaba un campo eléctrico uniforme. En la experiencia, el aire que, que había entre medio de las placas se ionizaba mediante rayos X, de modo que las gotitas que podían atravesar la placa superior se quedaba cargada de manera negativa. Al estar cargada de manera negativa, se sentía atraída por la placa superior positiva, pero debido a la fuerza gravitatoria, llegaba un momento en que se lograba un equilibrio estático entre la fuerza eléctrica dirigida hacia arriba y la fuerza gravitatoria hacia abajo en sentido opuesto. Entonces, a partir de dicho equilibrio, se podía buscar determinar el valor que tenía la carga fundamental. Y eso es lo que pudo observar el científico Millikan. Veamos de qué manera pudo este científico determinar el valor de la carga fundamental. En la imagen podemos observar el momento en el que la gota de aceite se encuentra en equilibrio estático, el equilibrio entre la fuerza eléctrica con sentido hacia arriba y la fuerza gravitatoria con sentido hacia abajo. En las ecuaciones podemos observar qué datos fueron necesarios para poder encontrar o determinar el valor de la carga del electrón. Mediante esta ecuación, Millikan pudo llegar a obtener o determinar ciertos valores.
Las conclusiones a las que llegó Millikan a partir de los resultados obtenidos por la experiencia son los siguientes. La carga elemental siempre está asociada a un valor fijo. Y todas las cargas observadas en la naturaleza son múltiplos de la carga elemental E. La carga del electrón es negativa, se conoce, y su valor es 1,602177 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es el valor de la carga eléctrica del electrón. Todo el resto de las cargas son múltiplos de ese valor. Y en el cuadro podemos observar la masa del electrón, del protón y del neutrón, sus respectivas cargas, salvo el neutrón que no tiene carga, y la relación existente entre la carga y la masa. La del electrón sí era conocida, como mencionamos anteriormente, y luego con el descubrimiento del protón pudo conocerse la relación carga-masa del protón también. Bien, con esto concluimos la explicación de la primer clase sobre electricidad, la parte histórica y la primera introducción a las fuerzas eléctricas y el campo eléctrico que generan las cargas. Espero que les haya gustado la primer clase y me despido esperándolos ansiosos para poder dictar la segunda.